Entonces yo quiero hablarte de ese poder en esta hora. Mirá lo que dice Romanos. Vamos al libro de Romanos. ¿Quién escribió el libro de Romanos? El apóstol Pablo. ¿Sí? Lo escribe a la iglesia de Roma, a los creyentes de Roma. Y hoy vamos a descubrir una serie de cosas que tienen que ver con esta declaración que ahora vamos a leer. Romanos capítulo 1. Del 1 al 3, vamos a leer primero esos 3 versículos y después vamos a seguir. Romanos capítulo 1, del 1 al 3, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Hasta ahí nomás. Para muchos teólogos, el libro de Romanos, teólogos y pensadores cristianos, el libro de Romanos es el compendio de lo que es el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque mirá lo que dice Romanos 1, del 15 al 17. Ahí nomás, pegadito. Romanos 1, del 15 al 17 dice: así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy, decí conmigo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder es dunamis, dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta fue la palabra que revolucionó la vida de Martín Lutero. Martín Lutero en un momento era un monje agustino, esto lo he mencionado alguna que otra vez, que estaba en las filas, pertenecía a las filas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y él, en un momento de crisis en su propia vida de fe, él se encuentra con este libro, con esta declaración: mas el justo por la fe vivirá. Con esa declaración del apóstol Pablo, se encuentra con esa expresión y empieza a mirar y dice: esto no puede ser. Si el justo por la fe vivirá, ¿cómo puede ser que nosotros como iglesia, por ejemplo, cobremos indulgencias por los pecados de la gente? Es decir, lo que hacía la iglesia era decir: a ver, ¿cuál es su pecado? Y yo mentí. Bueno, mentira, $50. Voy con $50, liberado de la mentira, aunque después siguieras mintiendo, ¿no? ¿Cuál es su pecado? Y yo dije una mala palabra, $30. $30, perdonado. Entonces Lutero dice: pero si el justo por la fe vivirá, si por la fe yo voy a ser justificado, entonces ¿por qué tengo que pagar para ser perdonado? Cuando la Biblia me enseña que el justo por la fe vivirá. Y se generó una revolución espiritual en su corazón, en su interior. Y entonces se puso a estudiar. Y fue ahí cuando descubrió o escribió las 95 tesis que después fue a clavar en la puerta de la Catedral de Alemania, en Wittenberg. Fue y las clavó y dijo: todo esto están haciendo mal ustedes. Claro, imagínate, lo querían matar, porque estaba terminando con el negocio de la iglesia. Lutero, yo estoy seguro, esto es un pensamiento mío, personal, yo estoy seguro que en ningún momento buscó quebrar con la iglesia. Pero era indefectible el quiebre. ¿Por qué? Porque o nos ajustamos a la palabra o va a terminar pasando, se va a terminar quebrando la relación, el vínculo. Estoy seguro que él deseaba de todo corazón que la iglesia reaccionara y dijera: estamos haciendo mal las cosas. Pero bueno, evidentemente eso no pasó. Y a partir de ahí, entre otros reformadores, junto a Martín Lutero, empieza lo que se conoce como la Reforma Protestante, que da inicio a lo que es conocido en el mundo como Iglesia Protestante. La Reforma Protestante más o menos lleva 500 y piquito de años.
para muchos teólogos y pensadores cristianos romanos, es el libro conocido como el compendio del Evangelio de Cristo. Compendio significa síntesis, resumen. Entonces, cuando yo leo la carta de Pablo a la iglesia de Roma, descubro que ahí está sintetizado el Evangelio. Y en esos versículos que acabamos de leer, yo descubro que ahí está el meollo del Evangelio. Por la fe, el justo vivirá. Por la fe. ¿Sí? Por la fe. Porque dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es que dinamita. No me avergüenzo del Evangelio. Ahora, vamos a ver varias cosas que Pablo le escribe en esta carta a la iglesia de Roma. En primer lugar, él dice en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado ¿a qué? A ser apóstol. En primer lugar, Pablo habla acerca de su llamado y él pone de manifiesto que fue llamado. Él no se llamó a sí mismo, sino que fue llamado a ser ¿qué? Apóstol. Está claro que su llamado proviene de Dios y no de un hombre o de una institución. ¿Sí? Amén. Pablo recibió un llamado, ese llamado provino ¿de quién? De Dios. Versículo 11, vamos a Gálatas, capítulo 1. Romanos, Corintios, Gálatas. Romanos, Corintios, Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Mirá lo que dice Pablo escribiéndole a la iglesia de Galacia. Él dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según que hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo diciendo, mostrando las credenciales y diciendo, yo soy apóstol, fui llamado a ser apóstol, pero en este caso yo no fui llamado por un hombre o por una institución. A mí me llamó Dios y lo que yo recibí, lo recibí por revelación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Entonces, volvamos a Romanos capítulo 1. Pablo tenía muy claro de dónde venía, dónde provenía su llamado y cómo había surgido su llamado. ¿Sí? Romanos 1.1 dice que fue apartado para el Evangelio de Dios. Dice que fue, ¿qué? Apartado para. Pablo afirma que fue apartado por el mismo Dios que lo llamó a ser apóstol para. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Dios lo llama y Dios lo aparta. Dios llama y Dios aparta. Dios te llama y ¿qué hace Dios? Te aparta. Ese es el proceso de una persona que Dios ha elegido para un fin. Dios llama y Dios aparta. Fue lo que hizo con vos. Entre miles de millones de personas, Dios te llamó y Dios te hizo, te apartó, me apartó. ¿Para qué? Para que seamos pueblo suyo. ¿Sí? Amén. Entonces Pablo dice que fue apartado por el mismo Dios que lo llamó para anunciar su evangelio. Por eso, ¿cómo es el evangelio? ¿Cómo dice Pablo? Apartado para el evangelio de Dios. ¿El evangelio de quién? ¿De quién es el evangelio? Esto significa que el evangelio que predicamos no es propiedad de ninguna denominación, no es propiedad de ningún nombre de alguna institución. Es el evangelio de Dios. Esto significa que ninguno de nosotros podemos quitar o añadir a ese evangelio que es de Dios. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? No es un producto humano. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es un producto humano como para que yo pueda añadir o quitar.
sino que este evangelio que yo predico, dice Pablo, tiene su origen en Dios mismo. Es el evangelio de Dios. Amén. No es un invento humano, no es algo que el hombre aburrido y cansado de ciertas cosas decidió crear o inventar. No es algo que el hombre pueda manipular, ni quitar, ni añadir, porque no es un producto humano, sino que es de origen divino. Es el evangelio de Dios. Amén. No es algo que Pablo ideó o inventó. No es que Pablo dijo, le voy a titular a este evangelio que yo predico, el evangelio de Dios, para que sea más creíble. No. Él tenía claro, yo fui llamado por Dios. Dios me llamó, Dios me apartó y me llamó a ser apóstol. ¿Para qué? Para predicar su evangelio. Cuando Dios te llamó y te apartó, lo que Dios hizo fue enviarte, eso significa apóstol, enviarte a predicar su evangelio. Y su evangelio tiene ciertas pautas que no podemos modificar ninguno de nosotros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Es su evangelio. Yo no estoy capacitado, vos no estás capacitado y no estamos habilitados para cambiar o añadir, para modificar algo de ese evangelio. Lo tenemos que predicar como Dios nos envió a predicarlo. El que cree en Jesucristo será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. Ese es el evangelio. Cuando nosotros le añadimos algo para caer bien a la gente, entonces ese deja de ser el evangelio de Dios. Se transforma en lo que Pablo denomina otro evangelio, un evangelio diferente. Los evangelios malditos, evangelios anatemas o anatema. Cada vez que nosotros le quitamos o le añadimos algo al evangelio, cuando lo predicamos, deja de ser el evangelio de Dios. Y Pablo tenía claro, yo fui llamado, Dios me llamó, Dios me apartó y me envió a predicar su evangelio. Y lo tengo que entregar tal como lo recibí. No le puedo quitar, no le puedo añadir. Amén. Ahora, Pablo dice que no se avergüenza de qué? Del evangelio. ¿De quién es el evangelio? De Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Cómo es Dios? Poderoso. Por eso todo lo que Dios hace es poderoso. Por eso hay poder en el evangelio de Dios. Porque Dios, el que lo creó, es poderoso. ¿Amén? ¿Se va entendiendo esto? Ahora mira, en el libro de Romanos la mención a Dios aparece 153 veces. 153 veces, es decir, una mención cada 46 palabras aproximadamente. Solo en el libro de Romanos Dios mencionado aparece 153 veces. Mucho más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Y Cristo aparece en 65 veces. O sea que definitivamente Romanos habla del Evangelio de Dios. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Versículo 2 de Romanos 1. Mirá lo que dice Pablo, con inspiración del Espíritu. Dice que él había prometido antes. ¿Cuándo? Antes, por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo está diciendo que el evangelio que él predica, que fue llamado a predicar, fue profetizado y anunciado ¿cuándo? Antes, por los profetas. ¿Sí? Y vos y yo hoy estamos disfrutando, predicando y anunciando el glorioso evangelio de Dios que también fue anunciado antes por los profetas. Eso es lo que dice Pablo.
Yo estoy predicando, fui llamado, fui apartado, fui enviado, fíjate todo el proceso, llamado, apartado, enviado a predicar el Evangelio que fue antes anunciado por los profetas. ¿Sí? De hecho, mas el justo por la fe vivirá, esa expresión aparece en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc ya tuvo en aquel entonces 600 años aproximadamente antes de Cristo, ya tuvo la revelación del Evangelio. Habacuc es conocido en teología como el profeta cuestionador, porque cuestionaba todo a Dios. ¿Y por qué los justos sufren? ¿Y por qué los injustos la pasan mal? ¿Y por qué el mundo esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y en medio de todos los cuestionamientos que este hombre tenía, se le revela esto: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio de Cristo, de Dios, a través de Cristo. 600 años antes, este hombre ya había descubierto de qué se trataba el Evangelio. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Imagínate vos la comunión, la intimidad que tenés que tener con Dios para poder 600 años antes de Cristo poder ver el Evangelio. Mas el justo por la fe vivirá. Qué tremendo, ¿no? Pero claro, son revelaciones que vienen al corazón de aquellos que se meten con Dios. Habacuc se parecía mucho a vos y a mí. Cuestionamos. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y quizás en medio de esos cuestionamientos Dios viene y te dice: esto es lo que quiero que veas. Así que si somos cuestionadores seriales, significa que tenemos todavía posibilidades de que Dios haga algo con nosotros. Amén. 600 años antes. 600 años antes. ¿Por qué? Porque todo lo profetizado y prometido por Dios se cumple siempre. Se cumplió todo en la persona de Cristo. Y nosotros hoy estamos disfrutando también de esa bendición. ¿Sí? Versículo 3 de Romanos. Estamos en Romanos capítulo 1, versículo 3. Mirá lo que dice. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo que el Evangelio de Dios es acerca de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. El Evangelio que yo fui llamado a predicar, apartado y enviado a anunciar, es el Evangelio poderoso de Dios, ¿sí? Que tiene como centro a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vuelvo a repetirte, el Evangelio no pertenece a los seres humanos, ni es producto humano. Es de Dios y se trata de su Hijo. Y tampoco es propiedad de nadie. No existe denominación, no existe confesión alguna que pueda atribuirse el ser dueña del Evangelio, de este Evangelio del que Pablo habla y o predica, que es el Evangelio de Dios. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, el Evangelio es la buena noticia del reino de Dios. Es la buena noticia proclamado por y en la persona de Jesús, siendo para todos los hombres y mujeres que habitan y habitaron y habitarán el planeta Tierra, de todas las naciones, pueblos, lenguas, razas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que cuando llega a la vida de una persona, porque el Evangelio, ¿cómo es? Poderoso. Lo que hace es provocar revolución donde quiera que es anunciada. ¿Sí? Ahí está el meollo del mensaje que quiero compartirte esta tarde. Versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es dunamis, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta declaración de Pablo responde a lo que él mismo dice en el versículo 15. Fíjate lo que dice en el versículo anterior. Pronto estoy para ir a ustedes y anunciarles el Evangelio. Y a continuación, el versículo 16, les cuenta a los de Roma cómo es el Evangelio que él quiere ir a anunciarles. ¿Sí? ¿Por qué Pablo dice yo no me avergüenzo del Evangelio? Porque él sabe, él conoce de primera mano los efectos del Evangelio de Dios a través de la persona de su Hijo en carne propia. Yo no me avergüenzo de ese Evangelio. Por eso estoy desesperado por ir a ustedes. Pronto estoy. Le pido a Dios que me permita que prospere mi viaje, que sea pronto, porque quiero ir a anunciarles este Evangelio que cambió mi vida por completo. Porque el Evangelio que yo anuncio no es un Evangelio medio endulzado, ahí añadido con cositas y qué sé yo. No, es el Evangelio de Dios, que tiene como epicentro a su Hijo Cristo. Y ese Evangelio, dice Pablo, es poderoso. Yo no me avergüenzo de ese Evangelio. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, Pablo dice que es poder ¿de qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación. ¿Para quiénes? Fíjate, Pablo dice, no me avergüenzo de este Evangelio que yo predico porque es poder de Dios para, te dice, te explica el para qué y luego te explica el para quiénes. ¿Es para todos? Sí, mayormente para los que creen. No me avergüenzo de ese Evangelio. Primero es el para qué, luego el para quiénes. Él dice, Pablo dice, es para salvación, y luego dice, es para los que creen. ¿Para los que creen en quién? ¿En qué? En Dios, en Cristo. En Cristo, el Evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo y de su obra en la cruz. Es el Evangelio de Dios acerca de su Hijo Cristo. Amén. Salvación, versículo 16, a todo aquel que cree. Y acá encontramos otra razón muy fuerte y contundente por qué Pablo, cuando habla de este Evangelio y lo predica, dice es el Evangelio de Dios. Porque solo Dios, presta atención a esto, puede otorgar salvación a través de su Hijo Cristo. Ese es el Evangelio que nos da esperanza. Ese es el Evangelio que nos cambió, que no solo nos sacó del infierno para depositarnos en el cielo, sino que día a día continuó obrando en medio nuestro. Ese es el Evangelio de poder que predicamos. No es un Evangelio vacío, barato, no, costó la sangre del Hijo de Dios. Por eso es el Evangelio de Dios que trata acerca de lo que Jesucristo hizo por vos y por mí. Ese Evangelio no nos tiene que avergonzar. No tiene que producir vergüenza en nosotros. Porque si produce vergüenza es porque estamos profesando, bien digo, otro evangelio que no es el Evangelio de Dios. ¿Sí? ¿Le siguen? Solo en Cristo hay salvación. Nadie más. Y eso es lo que Pablo anuncia, que es posible, si creemos en Cristo, alcanzar salvación eterna. Ese es el Evangelio de Dios a través de su Hijo Cristo. ¿Vos sos algo? ¿Somos algo los que estamos acá? ¿Estamos seguros? ¿Nos morimos esta noche y nos vamos al cielo? ¿Seguro? Nadie tiene dudas, ¿no? Es Dios proveyendo salvación por medio de su Hijo. Porque dice Pablo en otra de las cartas que él escribió, a Dios le plació utilizar la locura de la predicación del Evangelio
Por eso la gente cuando te ve dice, qué loco que este tipo, amén, tenés que decirlo, y no saben lo chiflado que puedo llegar a estar todavía. Vos conocés una porción. Ahora, evidentemente nosotros necesitábamos salvación, por eso Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, por la humanidad. Pero la pregunta sería, ¿de qué? ¿De qué teníamos que ser salvos? Yo no era ningún salvaje que necesitara, no sé, que Dios me salve de ciertas cosas, por ejemplo. Pero por el solo hecho de haber nacido en este mundo contaminado por el pecado, ya estaba lejos, estaba destituido de la gloria de Dios. Entonces necesitaba un Salvador, un Redentor, alguien que pague y cancele mi deuda definitivamente. Pero la pregunta es, ¿y mientras tanto qué? Porque pareciera ser que cuando Dios viene a nuestra vida, viene para sacarnos del infierno y depositarnos en el cielo. Perfecto, ¿y en el medio qué hay? Porque pueden pasar años hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que Él vuelva. Y mientras tanto, ¿qué? Estamos aguantando acá, Señor, dale, que te estamos esperando, dale, dale. Y mientras tanto, ¿qué? Mirá lo que dice Pablo. Ahí en el versículo 16. Vamos a leerlo nuevamente. Léelo conmigo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dunamis, poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. ¿Vos crees? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Vos crees? Bueno, ese verbo cree denota algo que es de manera continua y permanente. Es decir, Dios no solamente te salvó a través de su Hijo Jesús cuando creíste en Él, sino que diariamente te sigue salvando de situaciones, problemas y dificultades que puedas enfrentar. ¿Cómo lo hace? A través del Hijo. ¿Cómo lo hace? Proveyendo todas las promesas, despertándonos a todas las promesas que en el Hijo nos fueron otorgadas. ¿Sí? ¿Me siguen? Dios no solamente te salvó cuando dijiste, Señor, te necesito, te entrego mi vida, sino que todos los días Él te está salvando de problemas, dificultades, situaciones, cuando creemos que en Cristo ya nos ha sido dado todo. Todos los días Dios te está salvando de algo. Todos los días Dios te salva de algún problema, de alguna dificultad, de alguna situación complicada. Todos los días, cuando creemos que Él lo puede hacer. Ese es el Evangelio de Dios, a través de su Hijo Cristo. Amén. Mirá lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por quiénes lo entregó? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él algunas cosas? Para comer hoy, mañana vemos. Todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas. Teniendo en cuenta esta promesa, que esta sí es una promesa para todos los que somos hijos de Dios, que pertenecen al nuevo pacto. Esta sí es una promesa que podemos declarar cada vez que vamos a orar. Señor, tu palabra me dice que si vos diste a tu Hijo, junto con Él me diste todas las cosas. O sea que entonces yo no tendría que pedir nada porque vos ya me lo diste en Cristo. O sea que nada me falta. Ya no declaro como el salmista, nada me faltará, es nada me falta. Porque tengo todas las cosas. ¿Dónde las tengo? En Cristo. Amén. Entonces yo tengo que apropiarme de esa verdad. Nada me falta. ¿Me voy a preocupar por ropa? No. ¿Me voy a preocupar por comida? No. ¿Me voy a preocupar por bebida? ¿Por el mañana? ¿Por el año que viene? ¿Por la jubilación? ¿Por el trabajo? Entonces cuando yo entiendo esto, ¿sabes qué hago? Descanso.
vengan a mí, dijo Jesús, a mí, todos los que están cansados, cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y se acabó. Pero tenemos que aprender a hacer carne cada promesa que Dios nos ha dado. Porque si no la vamos a pasar mal. ¿Sí? El Evangelio de Dios es tan poderoso, escucha esto, que provee de antemano lo necesario para cualquier necesidad, salidas y soluciones a las diferentes necesidades que el ser humano pueda tener, cosa que ninguna otra religión o credo puede proporcionarle. Solo el Evangelio de Dios, pero es para quienes, para los que creen. Por eso cuando hay dudas en nuestro corazón, ¿sabes qué hacemos? Señor, ¿me das esto? Yo te pido esto. Cuando en Cristo ya lo tenés. Cuando en Cristo ya lo tenés. Entonces tenés que empezar a declarar, Señor, tu palabra me enseña que vos a través de Cristo me diste esto. Yo no te voy a pedir trabajo. Simplemente voy a pedir que hagas efectivo lo que ya en Cristo es una realidad. Amén. Amén. Después sostené con tu declaración de fe hasta que finalmente lo que es una realidad espiritual se transforme también en una realidad material. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? Porque a veces decimos ciertas cosas, declaramos ciertas cosas que después en el día a día no sostenemos. Y entramos en una crisis. Señor, tu palabra dice, pero yo no lo veo acá. Estás queriendo manipular a Dios, cuando lo que hay que hacer es tocar la fibra íntima. No es que Dios se olvidó de lo que Él prometió, sino que yo tengo que empezar a caminar conforme a lo que Él ya me declaró. Señor, yo sé que mi trabajo está. Hoy quizás no funcionó, no salió, no apareció. Mañana va a aparecer. Y yo lo creo, porque en Cristo vos me has provisto de todo anticipadamente. Entonces no reclamo cosas que ya tengo. Sería ilógico que vos le pidas algo a Dios que ya tenés. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes van al supermercado y compran 1 kilo de papa y a la media hora van a decir, vengo a comprar 1 kilo de papa? Y media hora más tarde vengo a comprar otro kilo de papa. Y media hora más tarde volvés a comprar 1 kilo de papa más. La verdulera te va a mirar y te va a decir, me va a hacer la competencia, vecino, vecina. Va a poner una verdulería también. Porque ya compraste, ya lo tenés. Entonces no volvés a pedir lo mismo. Volvés en todo caso a buscar algo que no tengo o que necesito para mi vida, ¿sí? Hasta ahí vamos. Mirá lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él ¿en quién? En Jesucristo, antes de la fundación del mundo. O sea que vos tenés más años de lo que dice tu DNI. Todos somos unos mentirosos. Porque según nos escogió en Él, dice Pablo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De ahí saltate a 1 de Pedro 1, 18 al 21. Dice Pablo, ahí lo acabamos de leer, que nos escogió ¿cuándo? ¿Antes de qué? De la fundación del mundo. O sea, el mundo todavía no era, y Dios ya te había visto por medio de Cristo. Ya te había visto. Ahora, mirá lo que dice en 1 de Pedro 1, 18 al 21. Dice, sabiendo que
que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, Dios no te rescató con oro o plata, cosas que se corrompen, sino, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de ¿quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de quienes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, todo está resuelto desde antes de que esta historia comience. Si vos estás en Cristo, entonces ¿por qué tenés temor del futuro? Si ya tu historia se consumó en Cristo. Antes de la fundación del mundo, Dios ya te vio. Ya lo tengo, es mío. Y nadie me lo va a arrebatar de mi mano. Es mío. Y antes de que el mundo fuese formado, Dios ya había elegido y había decidido ponerle punto final a tu historia y la mía acá en la tierra. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces no tenemos que tener temor del futuro. No tenemos que tener temor del futuro. Eso es para los incrédulos, para los que no tienen a Cristo. Pero los que tenemos a Cristo tenemos esperanza y esperanza eterna. Y una esperanza que no avergüenza. Tu futuro y el mío está resuelto en las manos de Dios, ya fue resuelto y consumado a través de Cristo. ¿Sabés qué dice tu historia? El último capítulo de tu historia dice, lo lograste, llegaste. Eso es lo que dice el último capítulo abajo, antes de que Dios diga amén, dice, lo lograste. Amén. Pero tenemos que entender esto. Entonces, eliminás el miedo al futuro. Perdés el miedo al futuro. ¿Y qué va a hacer si pasa esto y si gana esto? Y que pase lo que pase. Que pase lo que pase, lo que tenga que pasar. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Mi familia está escondida con Cristo en Dios. Porque por mucho que yo me afane por mi familia, nadie la va a cuidar mejor que Dios. Eso es lo que tenemos que entender de una vez por todas. Entonces perdemos el miedo a vivir. ¿Y qué va a ser el día que yo no esté? El día que vos no estés, te comento un poquito, la historia va a continuar. Tu historia habrá terminado, pero la historia de los tuyos continuará. Por eso es importante trabajar para dejar un legado de fe a los que vendrán después. Nada de lo que el Evangelio de Dios significa y provee es para el incrédulo, es para el que cree, para vos y para mí. Y esa provisión está dada desde antes de la fundación del mundo a través de la persona de Cristo. ¿Sabés que pensaba esto, no? Porque leíamos recién en primera de Pedro. Pedro dice, como de un cordero sin mancha, desde antes de la fundación del mundo. Pensaba en Abraham cuando leí ese versículo. Abraham va a sacrificar al hijo y de repente el hijo le dice, papá, ¿y el cordero para el sacrificio dónde está? Dios proveerá. Yo hubiese tenido 2 minutos para charlar con Abraham y le hubiese dicho, no, ya lo proveyó. De hecho, después, cuando Abraham dice, Dios proveerá, hay un cambio de palabras, Jehová Jireh, significa en el monte será provisto. ¿Qué significa provisto? Significa provisión y será visto antes. Es decir, que Abraham vio el día de Jesús, el Cordero de Dios, va a padecer, va a morir y a través de él nosotros obtendremos salvación. En el monte de Jehová será provisto un cordero.
¿Sí? ¿Está muy difícil? ¿No? ¿Seguro? Está poderoso, ¿no? Entonces todo esto resuelve nuestros problemas, nuestros dilemas. ¿Y qué va a suceder con nosotros? Lo que Dios ya determinó de antemano. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros? Caminar en la dirección que Él trazó. No te muevas, no te desvíes, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, le dijo Dios a quién, a Josué. No te apartes, seguí por acá y todo te saldrá bien. Pablo y Pedro se ponen de acuerdo en el espíritu para decir exactamente lo mismo. Ellos dicen que la solución para la salvación y las consecuencias del pecado fue provista por Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, Pedro dice que el Cordero fue provisto por Dios desde antes de la fundación del mundo, y Pablo añade que nosotros, los que hemos creído en ese Cordero, provisto desde antes de la fundación del mundo, también fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, ustedes no pensaban quizás estar en este tiempo, en este lugar. Muchos de ustedes no tenían ni idea de lo que iba a suceder. Pero Dios ya sabía. Quédate tranquilo que en mayo del 2025 vas a estar en mi lugar, con mi cuerpo, en lo que van a tener un espacio ahí para reunirse, vas a estar cantando y adorándome. Quédate tranquilo. Y quizás tus planes iban por otro lado y Dios dijo, no, eso va por acá. Porque desde antes de la fundación del mundo ya te había visto a través de Cristo. Dios tiene todas las soluciones a las problemáticas del ser humano provistas en Cristo Jesús. ¿Sabéis la paz que tendrían muchas personas que en este momento están pensando en quitarse la vida si entendieran esto? Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mejor que cualquier pastilla. Mejor que cualquier psiquiatra. Ese es el Evangelio poderoso de Cristo. Así es, Señor. Dios. Amén. Claro que sí. Para cada día Dios ha provisto solución a todas tus necesidades. Para cada día. Cada día. Dios ha provisto. Él no solo te salva y te saca del infierno cuando creíste en Él, también te salva de las dificultades diarias cuando por la fe crees en sus promesas. Ese es el Evangelio de Dios que predica Pablo. Ese es el poder que radica en este Evangelio que este hombre predica. Amén. Amén. Todo está resuelto desde antes y los que creen disfrutan de esos beneficios. Decí conmigo, mi Dios, fuerte, a ver, un poquito más fuerte. Mi Dios me ha provisto en Cristo todo lo que necesito para cada día de mi vida, desde antes de la fundación del mundo. Por eso no debo preocuparme por nada. Él es mi provisión, nada me falta y nada me faltará. Amén. Amén. Mirá lo que dice Romanos, volvamos, 1, 9 y vamos a avanzar un poquito. Romanos capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo expresando una carga que tenía por la iglesia de Roma, por los creyentes de Roma. Y él les dice, Dios sabe, Dios es testigo de que no paro de orar por ustedes. Cada vez que estoy orando me acuerdo de ustedes y los tengo presentes en mis oraciones. Y le pido a Dios que me permita ir a ustedes. ¿Por qué? Porque quiero ir a contarles acerca de este Evangelio poderoso. Quiero ir a contarles. Pablo tenía una enorme carga por los que estaban en Roma. Rogaba incesantemente por ellos y deseaba poder ir a verlos
había en Pablo un sentido de urgencia. Quiero ir a compartir con ustedes este evangelio poderoso. Quiero ir a contarles lo que me ocurrió. Le quemaba el corazón y él deseaba poder compartirlo con la iglesia en Roma. Ahora, anotate esto por ahí si querés. Sin carga no hay disposición al servicio. Sin carga, sin que a vos te queme por dentro algo, no lo vas a hacer jamás. Si a vos no te quema el corazón, servir a otros, anunciarles a otros el evangelio poderoso de Jesucristo, entonces no lo vamos a hacer nunca. No lo vas a hacer nunca. ¿Sí? ¿Me siguen? Por eso Pablo dice, yo le pido a Dios que me permite a ustedes. ¿Por qué? Porque quiero ir a contarles este evangelio del cual yo no me avergüenzo. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil. Quiero compartirles lo que el evangelio dice en mí. Me quema el corazón, quiero ir, le pido a Dios. Y eso se tiene que despertar en este tiempo en nuestra vida, como iglesia, el ardiente deseo de poder contarles a otros lo que Cristo hizo en nosotros. Poder compartirles este evangelio, porque si cambió tu vida, significa que puede cambiar la vida de otros también. Si en tu vida este evangelio poderoso, este dunamis de Dios, hizo algo en nuestra vida, lo puede hacer en otros también. Por eso estaba desesperado Pablo. Versículo 15 dice, así que cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué es lo que hace que un hombre como Pablo sienta esa imperiosa necesidad o urgencia de dar a conocer el evangelio? ¿Qué es lo que hace que este hombre se mueva y diga, estoy pronto, estoy listo, quiero ir? Que él sabe, conoce y entiende lo que el evangelio es capaz de producir en una vida cuando llega a esa vida. Ahora yo te pregunto, ¿vos sabés lo que es capaz de producir el evangelio cuando llega a la vida de una persona? Porque eso tiene mucho que ver con nuestra experiencia. Pablo no habla acá de algo que a él le contaron. Pablo era Saulo, perseguía a los cristianos, los arrancaba, les agarraba de los pelos, los sacaba de las casas y los mataba. Y ahora predica ese evangelio que antes perseguía. Para transformar la vida de un hombre así, algo poderoso tuvo que haber sucedido en su vida. Y él dice, yo sé lo que el evangelio produjo en mí. Por eso quiero ir a Roma y contarles a ustedes, me quema el corazón, para ir y contarles y compartir con ustedes lo que el evangelio produjo en mi vida, el cambio, la transformación. Ya no soy Saulo, no me vean como Saulo, vean que ahora soy Pablo. Antes perseguía, es verdad, los perseguía, antes los quería matar, ahora los amo profundamente. Eso es lo que produce el evangelio. Pero todo parte a partir de nuestra experiencia. Es importante que entendamos esto. Pablo sabe, conoce y entiende de lo que es capaz de producir el evangelio en una vida, en una familia, en un matrimonio, en una ciudad. Por eso estaba desesperado. Quiero ir a Roma a contarles que este evangelio puede transformar sus vidas por completo. No les voy a contar lo que alguna vez escuché. No les voy a decir lo que me dijeron, voy a contarles lo que me ocurrió a mí. Hay una enorme diferencia entre hablar de algo que escuchamos a hablar de algo que hemos vivido. Yo te voy a contar lo que el evangelio hizo en mi vida. Hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia. Por eso tiene autoridad para hablar como habla del evangelio de Cristo y su poder por lo que él ha vivido en carne propia. ¿Qué hizo el evangelio de Dios en tu vida? ¿Qué hizo el evangelio de Cristo en tu vida? Porque si vos tuviste una experiencia profunda, radical con Cristo, nunca más volvés a ser la misma persona. El evangelio de Cristo no solo te salva, sino que además te transforma. Entonces vos estás desesperada por ir a contarles a otros lo que el evangelio de Dios a través de la persona de Cristo produjo en tu vida.
Ese es el evangelio de Dios. Ese es el dunamis de Dios. Su propia experiencia, más toda la revelación que tuvo de lo que Jesucristo hizo por el ser humano, mayormente de los que creen, le da autoridad más que suficiente para afirmar y ratificar que este evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo dice, el evangelio es poder de Dios. Decí conmigo, el evangelio es poder. Ahora, ¿es cualquier tipo de poder? ¿Es poder de quién? De Dios, para salvación a todo aquel que cree. Por eso está desesperado Pablo. Imagínate que Pablo vivía en un contexto donde todos los días mataban cristianos. Todos los días había gente que moría. ¿Producto de qué? De que el imperio se levantaba y los mataba por decir solamente que eran cristianos. Es más, el nombre cristianos era un nombre despectivo. No era un nombre que realmente elogiaba al que vivía la fe de Cristo. Era un nombre despectivo, de menosprecio, de burla. Y Pablo vivía en ese contexto y él estaba desesperado por afirmar la fe de los que estaban ahí en Roma, pero además para tratar de conmover aún más ese imperio romano. Tiene que haber sucedido algo muy fuerte en la vida de este hombre para estar dispuesto a darlo todo por Cristo. Tiene que suceder algo muy fuerte en la vida de una persona para que todo en su vida cambie y realmente no le importe la más mínima amenaza que alguien pueda levantar en su contra. Por eso el evangelio llegó hasta nuestros días. Porque con cada lágrima de cada mártir cristiano, cada lágrima de sangre que caía a tierra, era una semilla que lo único que hacía era provocar una abundante cosecha. Cada vez que alguien derramó sangre por causa de Cristo, en lugar de morir, lo que hacía esa sangre era regar la tierra para que la tierra provocara una abundante cosecha. Y vos y yo somos el fruto de gente que dio su vida por Cristo. Que con sangre, no solo con lágrimas, sino con sangre regó la tierra. Cristo, por supuesto, incluido. ¿Se va a entender lo que estoy diciendo esta tarde? ¿Estoy siendo muy claro o más o menos claro? Ese es el evangelio que predicamos. Hemos vivido durante años un evangelio carente de poder, barato, vacío, que no le cambiaba la vida a nadie. Pero porque nosotros nos hemos conformado con creer que el evangelio era una listita de cosas que nos daban cuando llegábamos a la iglesia. Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, y va a ser un buen cristiano. Venga a la iglesia, congréguese, bautícese, sirva, ponga la ofrenda, sobre todo ponga la ofrenda, porque si no, vamos a estar en problemas ahí. La mujer del flequillo hasta acá, por favor, no venga de pantalón, venga de pollera bien larga, no se tiña, no se nada. Entonces ese era el evangelio, y la gente iba a la iglesia, pero afuera no existía. ¿Y el poder dónde quedaba? Porque pensamos que el evangelio era darle a la gente una listita de cosas que tenía que hacer. Venga a la iglesia, ore en su casa. Ni ora la gente, pero le decíamos, ore. Lea la Biblia en su casa. Ni la lee la Biblia en la casa, pero le decíamos, lea la Biblia en casa. No diga malas palabras, dice malas palabras la gente en su casa, pero yo sé que en esta iglesia nadie dice malas palabras. En la otra iglesia que conocí hace unos años atrás, la boca tenían los tipos. Eso no es poder. Eso no le cambia la vida a nadie. Por eso te comencé diciendo que Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando haya venido ustedes el Espíritu. El dunamis de Dios vino a nuestra vida. Entonces todo lo que sale de dentro nuestro no es nuestro, sino es de Él. Por eso sale poder de dentro nuestro cuando abrimos nuestra boca. Porque estamos llenos de poder para anunciar el Evangelio de Dios, que es poder para salvación a todo aquel que cree en Él. Porque todo lo que Dios hace es poderoso.
Entonces tenemos que entender. Ahora yo te pregunto, ¿vos conocés ese poder de Dios expresado en su Evangelio? ¿Lo conocemos de verdad? Nos quema por dentro el ir y poder compartir con otros lo que ese Evangelio de Dios ha generado en nosotros. Nos da exactamente lo mismo. Alguien le va a predicar, se está muriendo. Alguien le va a hablar. Y si no, que Dios se apiade de su alma. Pablo decía, estoy pronto, estoy listo, estoy preparado para ir a compartir con ustedes el Evangelio poderoso de Cristo. En Hechos 9, no lo busquen, después búsquenlo en casa. Pablo cuenta la historia, su historia personal. Y él dice, yo perseguía a la iglesia de Cristo. A mí me fascinaba escuchar a aquel cristiano, papita para el todo. Pero ahora a esos a los que antes yo perseguía y mataba, ahora los amo. ¿Qué transformación tiene que experimentar un hombre como este, no? ¿Cuál es tu mayor pasión? Pablo, su pasión antes, Saulo, era matar cristianos. Cuando el Evangelio poderoso de Cristo llevó a su vida, lo abrazó con tanta pasión que dio la vida por ese Evangelio. ¿Cuál es tu mayor pasión? ¿Qué es lo que te hace latir con intensidad del corazón? ¿Qué es aquello que te hace desvelarte inclusive con frecuencia e intensidad? ¿Es el Evangelio de Dios? ¿Es el deseo de que haya otros que conozcan a Cristo? ¿Es el deseo de ver que nuestra iglesia crece? ¿Es el deseo de ver a tus familiares y amigos rendidos a los pies de Cristo, conmovidos y sacudidos por ese poder de Dios? ¿O nada? ¿Cuánto tiempo destinamos en la semana para pensar esta semana le tengo que hablar a alguien de Cristo? Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque sé lo que hizo en mí y eso ustedes pueden verlo reflejado en toda mi conducta. Así que imítenme a mí como yo imito a Cristo. El poder dunamis de ese Evangelio glorioso de Dios se revela en la vida de aquellos que no solo viven, escucha esto, de revelación en revelación, sino que además pueden sostener con su conducta lo que han recibido de Cristo Jesús. Si el Evangelio de Dios es poder para salvación, entonces lo que tiene que suceder en nuestra vida no solo es salvación, sino también transformación, porque Dios no solo nos viene a salvar del infierno y del castigo eterno, también nos viene a salvar de nosotros mismos. Porque nuestro peor enemigo no es el diablo. Nuestro peor enemigo es la carne, el yo, que tenemos muy metidos dentro nuestro a veces. También Cristo vino a salvarnos de eso. Si eso no está sucediendo en nuestra vida, entonces estamos viviendo otro evangelio, no el evangelio de Dios. Si en nuestra vida no hay transformación, si no nos parecemos más a Cristo que hace un año atrás, entonces el evangelio que estamos viviendo no es el evangelio poderoso de Dios. Es otra cosa. Porque Pablo fue un hombre que tuvo un momento, un encuentro con Cristo, fue salvo y fue transformado. ¿Y cómo nos damos cuenta si estamos cambiando conforme a la imagen del Hijo de Dios? Cuando, por ejemplo, cambian nuestras prioridades. Cuando cambian nuestras prioridades, entonces podemos decir, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Ya no me interesa hacer mi voluntad, ahora me interesa la voluntad de mi Padre. ¿Amén? ¿Se durmieron ya? ¿Estamos bien? La carta de presentación de dicho evangelio del que Pablo habla es su propia vida. La carta de presentación del evangelio que vos predicás es tu propia vida. Vos sos la carta de presentación de este evangelio. Si la gente no quiere saber nada con nosotros, no es porque el evangelio haya perdido poder, es que nosotros no somos creíbles. Por eso él dice, somos cartas leídas por todos
los hombres. Ahora, ¿qué lee la gente cuando lee nuestra vida? ¿Qué lee la gente? ¿Qué ve la gente? ¿Están cambiando nuestras prioridades? ¿Han cambiado nuestras prioridades o sigue todo igual que antes? Si todo sigue igual que antes, no es el Evangelio de Dios el que estamos viviendo. Estamos viviendo cualquier otra cosa, menos el Evangelio de Cristo. Señor, ¿qué quieres que haga? Saulo no preguntaba por eso. Pablo sí. Saulo no preguntaba por eso. Saulo vivía engañado creyendo servir a Dios hasta que el verdadero Dios un día le sale al encuentro y lo transformó en Pablo. Saulo era un religioso, Pablo un siervo de Dios lleno de gracia y de poder. No solo fue salvo, fue transformado. Ese es el Evangelio poderoso de Dios. Eso es lo que hace el dunamis de Dios cuando viene a nuestra vida. Nos salva, pero nos transforma. ¿Han cambiado nuestras prioridades o todo sigue igual? Quiero terminar con esto. En el libro de Efesios, la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, simplemente les voy a comentar más lo que Pablo señala. Los primeros 4 capítulos, Pablo habla acerca de la revelación que él tuvo de lo que es la vida cristiana espiritual y la vida de iglesia. Tuvo revelaciones tremendas, Pablo, en esos primeros 4 capítulos del libro de Efesios. Y los últimos 2 capítulos, Pablo habla de cosas prácticas. Y él dice, por ejemplo, ya te digo lo que dice. Él dice, desechen la mentira y hablen verdad con su prójimo. Él dice, el que hurtaba, no hurte más. Él dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, no hablen mal, perdónense unos a otros. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mujeres, estén sujetas a sus maridos, así como la iglesia se sujeta a Cristo. No participen de las obras de las tinieblas. Aprovechen bien el tiempo, entre otras tantas declaraciones que Pablo realiza. ¿Para qué? Para advertirnos de que no sirve de nada tanta revelación si el Evangelio no produce una transformación en las cosas cotidianas y básicas de nuestra vida. De nada sirve todo el conocimiento que podamos tener del Evangelio que decimos profesar si las cosas básicas y puntuales de nuestra vida no sucede nada. Porque el Evangelio de Dios es poder para salvación y transformación, mayormente de aquellos que creen. No solo es salvación, del infierno en el momento que creemos, es poder para todos los días estar salvándonos de cosas que quieren desenfocarnos y desviarnos de Cristo. Por eso Pablo dice, vamos a parar acá con la revelación. Ahora les voy a hablar de cosas prácticas, porque todo muy linda la revelación, todo muy tremendo, pero si no, la revelación escritural no afecta nuestra vida cotidiana, entonces no estamos viviendo el Evangelio de Dios, estamos viviendo cualquier otro evangelio, de los evangelios a los que mismo Pablo llama malditos. Si el Evangelio de Cristo no cambia por completo nuestra vida, ese no es el Evangelio de Cristo. Estamos viviendo una mentira. Si no podemos cambiar, si no podemos salir de aquellas cosas en las que estamos metidos, entonces no es el Evangelio de Cristo. No es el Evangelio del que Pablo habla. Por eso tenemos una carta como la de Romanos, donde Pablo habla muchísimas cosas tremendas. Tenemos cartas pastorales, tenemos un montón de cartas que Pablo escribió, 14 cartas. Más de la mitad del Nuevo Testamento.
Y nos encontramos en esta carta que escribe la iglesia de Éfeso y les dice, vamos a parar con la revelación. Voy a parar acá. Vamos a poner un punto y aparte. Si ustedes todavía siguen hablando mentiras, si ustedes todavía no pueden vivir como corresponde a gente creyente, gente que profesa el Evangelio de Dios, entonces están viviendo cualquier otra cosa menos el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio de Dios, ¿qué es? Poder para salvación, para transformación. Y Pablo tiene toda la autoridad para decir, yo antes era Saulo, ahora soy Pablo. Ya no soy lo que fui. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Ese es el Evangelio poderoso de Dios, que cambia nuestras prioridades, que hace todas las cosas nuevas. Si entendemos esto, entonces realmente vamos a empezar a profundizar en nuestra vida. No pueden seguir las cosas iguales en nuestra vida. Como iglesia, como familias, como individuos, las cosas no pueden seguir iguales. Porque si no, no es el Evangelio de Dios el que estamos viviendo.